Vamos a dar gracias, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que podemos estar aquí juntos para alabar al Señor. Y vamos a orar antes de poder iniciar y de esa manera podamos ser bendecidos. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, buen Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu grande amor que nos has dado. Venimos a honrarte, venimos a bendecir tu nombre, venimos a exaltarte, Señor, sobre todas las cosas, porque hasta el día de hoy tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú nos has sustentado, nos has animado, nos has fortalecido en cada paso que damos, Dios. Señor, permite que nuestras vidas sigan anhelando dar más para ti. Señor, estos estudios que sean una herramienta para nuestra fe, que sean una herramienta para dar testimonio, que sean una herramienta para poder dar respuesta en su momento a aquel que nos pida, Señor, información sobre las dudas, Dios, que pueden aparecer no solo a nuestros hermanos que nos rodean y que no tienen la oportunidad de tomar este tipo de temáticas, sino aquellos que estando afuera se dejan llevar por todas las doctrinas, por todas las creencias, Dios, que se avecinan a nuestros días. Te doy gracias por este tiempo en particular y sabemos que hasta el día de hoy tú has sido fiel, tu misericordia, Señor, se sostiene día tras día para con nosotros y confiamos en que tú seguirás haciendo, Señor, y seguirás brindándonos cada día mayor conocimiento, una capacidad más elevada de discernir, de poder entender tu bendita palabra. Solo, Señor, que tú la uses para tu gloria, para tu honra, Señor, y que en este día podamos salir gozosos de este lugar, de lo que hemos de leer, de lo que hemos de aprender juntos, Dios, como un cuerpo, como una iglesia, que estamos aquí solamente, repito, con el anhelo de aprender más de ti, de conocerte más, de bendecir tu nombre, Señor, para seguir adelante. Te damos gracias y podemos decir juntos en esta hora, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Podemos tomar nuestro lugar, mis hermanos. Y bueno, el tema de hoy, que queda con la semana pasada empalmado, inconcluso, que tenía que ver los juicios de la tribulación. Ya vamos avanzando, vamos a la siguiente semana a pasar al tema de la segunda venida del Señor, que de alguna manera ustedes me dirán, ya hemos tocado algunos puntos de la segunda venida, pero vamos a ver un poco de la historia de cómo fue la doctrina estableciéndose a través de los años, ¿sale? Porque hemos visto que tenemos conocida la doctrina amilenial, premilenial y postmilenial. Entonces, la segunda venida del Señor tiene mucho que ver con en qué postura estamos para poder entender lo que sigue. ¿Sí? Nosotros, de alguna manera resumida, entendemos que viene la tribulación, viene la segunda venida del Señor e inmediatamente se abre la puerta al milenio, que como dispensacionalistas es la séptima y última dispensación, que tiene que ver con la historia bíblica. Decíamos que algunos teólogos le llaman al drama de Dios, no por ser dramático, sino por la obra, la novela que Él ha creado con nosotros. Bueno, y siendo así, si hubiese alguna duda, algún comentario de la semana pasada, pues obviamente saben que estamos abiertos, dispuestos. Si no se hubiese ninguno y seguimos, mis hermanos, empezamos con el juicio de Babilonia. ¿Estamos? ¿Seguimos? El juicio de Babilonia. Bueno, ya se entiende que vimos los 7 sellos,
las 7 copas, con las 7 trompetas, las 7 copas, que dentro de ellas están los 3 ayes, ¿sale? Que tiene que ver con un movimiento cronológico en donde los 3 séptimos se unen para declarar o mostrar la segunda venida del Señor. Sin embargo, antes de la segunda venida, o en esta, pudiéramos empalmar entre el final, la trompeta, viene precisamente lo que es el juicio de Babilonia. Y es interesante ver el juicio de Babilonia, porque Babilonia es su forma particular de gobierno y de religión, es la que ha generado el dominio del mundo a través de las épocas, a través del tiempo. Entonces el Señor va a venir ya a hacer el juicio sobre la Babilonia para que se acabe de alguna manera el gobierno mundial o el gobierno gentil, para que en lo que es el reino milenial pueda establecer su gobierno, un gobierno que hemos definido como teocrático, donde Él va a gobernar una vez más, como lo intentó hacer desde el principio. Cuando digo intentó, no es porque Él haya fallado, sino porque así era su plan. Cuando Él gobierna de manera teocrática y al hombre lo deja en su naturaleza pecaminosa, el mismo hombre se inclina a despreciar el gobierno teocrático y a pedir un gobierno humano. ¿Se acuerdan que en Israel lo que hizo el pueblo? Danos rey. Les exigió a Saúl como rey, y esto fue un movimiento a Saúl, perdón. ¿Mandé? No, a Samuel le piden rey y le dan a Saúl como rey. ¿Sí? Saúl se convierte en el primer rey, pero es un rey exigido porque el hombre rechazó el gobierno de Dios, el gobierno teocrático. Y fue uno de los movimientos más terribles, porque es cuando el hombre, los elegidos de Dios de alguna manera desprecian a Dios. Entonces viene el juicio de todo esto y vamos a empezar el juicio de Babilonia. Lo empezamos en el capítulo 17 y hoy me gustaría leer el capítulo 17 y después el capítulo 18 para que podamos encontrar unas joyas bien bonitas, digo, bonitas en el estudio porque son terribles realmente, pero para que podamos entender realmente por qué asemejamos o hacemos las interpretaciones que vamos a mostrar en base a los dichos o declaraciones que se hacen aquí en Apocalipsis. Apocalipsis 17 dice, voy a leerles desde el versículo 1 y acabaré el capítulo. Dice: Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra
aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y los entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Entonces aquí inicia lo que es el gran juicio de la Babilonia, y dentro de este juicio debemos de entender que a esta gran Babilonia se le asemeja con el título de la gran ramera, ¿sale? Y dentro de los títulos bíblicos que hablan sobre mujeres que han sido rameras, siempre tienden a inclinarse en que esta prostitución o esta perversión tiene que ver con las prácticas doctrinales, heréticas, formas o estilos religiosos que se han metido dentro del humano para ir en contra de Dios, ¿vale? Por eso es que dice que son grandes fornicaciones y que todos los reyes han fornicado, porque dentro de lo que es la Babilonia se establece una forma o estilo doctrinal a nivel mundial, en donde a través de los tiempos siempre se ha seguido una misma ideología religiosa. Vamos ahorita a escarbar un poquito en la historia y vamos a ver que las religiones, tanto egipcias, babilonias, asirias, medopersas, griegas, romanas, católicas, hasta nuestros días y lo que viene, tienen similitudes. Y estas similitudes nacen porque la gran ramera tiene que ver con el sistema religioso que ha estado desde que Babilonia se aperturó, ¿vale? Y vamos a regresar en su momento al Antiguo Testamento para que podamos ver esto. La iglesia profesante incrédula llegará hasta el periodo de la tribulación. Ya vimos en su momento que la iglesia profesante no está refiriéndose a la iglesia que pueda ser salva. ¿Se acuerdan que dijimos que la iglesia de Cristo en el arrebatamiento se va? Pero queda ciertamente una iglesia. Los que se quedaron eran parte de una religión, de una doctrina, de un sistema. Y esa iglesia como tal se queda en la tierra, pero es una iglesia solamente profesante. Esta iglesia profesante que se quede para la tribulación, lo hemos ido remarcando en cada tema, que esa iglesia no se queda para tener la oportunidad de volver a salvarse, sino que ellos se quedan ya para un juicio inminente. Y decíamos, bueno, ¿y entonces quiénes se van a salvar? Y ya repitiendo, hemos dicho que los que se van a salvar, pues son todos los que no han oído de Jesús, del Evangelio. Y hemos establecido que por lo menos al día de hoy, la mitad del mundo literalmente no ha escuchado de Jesús. Entonces, ¿habrá quien evangelizar? Sí, por eso siempre les repito, porque en medio de las falsas
doctrinas o declaraciones que a veces Marcos Witt dice dentro de unas verdades muy interesantes y bonitas, es que en esa alabanza de enciende una luz, déjala brillar, él da una verdad, dice, mientras nosotros los cristianos nos estamos peleando por doctrinas, nos olvidamos que la mitad del mundo no conoce a Jesús, ¿no? Sí, ciertamente es una verdad triste, pero es una verdad que nos deja ver quiénes van a ser los evangelizados en aquel día, ¿vale? Entonces, aquí esto es importante entenderlo. Dentro de esto dice, y surgirá un gran sistema religioso con el nombre de la Gran Ramera. A pesar de que este sistema religioso ha existido, el intento del último tiempo será que este sistema religioso de la Gran Ramera se unifique. A eso se acuerdan que le llamábamos el ecumenismo, el intento humano que ya está en acción, por el cual se intenta que todas las religiones lleguen como a un acuerdo y entonces todos crean como que lo mismo. Por eso tanto intento de que nos relajemos, de que nos sanemos, de que la unidad en el mundo, no en la iglesia, en el mundo, que bueno, tú crees un poquito en esto, no importa, somos hijos de un mismo Dios. Esa es la intención. El ecumenismo nos va a llevar, como decían algunos, no sé si sea cierto o no, al punto en donde Francisco Javier, si es cierto o no, ha dicho que se debiera de hacer una nueva Biblia o de revisarla y reeditarla para no dividir tanto con declaraciones tan fuertes en su momento. Entonces esto es interesante. ¿Quién es la ramera? Vamos a ver la descripción. Desde el momento, dice en el capítulo 17, versículo 1, que cuando viene uno de los 7 ángeles les dice, ven, te voy a mostrar a la gran ramera que está sentada sobre las muchas aguas, ¿vale? ¿Quién es la gran ramera? Decíamos, es un sistema religioso. Esta gran ramera pretende ser la esposa de Cristo, la novia de Cristo, imitando lo que es la verdadera iglesia. Y cuando dice que está sentada sobre las muchas aguas, la representación simbólica de las aguas en otros pasajes bíblicos tiende siempre a ser a las personas. Cuando se habla de las muchas aguas, se habla de muchas personas, ¿sí? Y de ahí viene la interpretación, porque dice, te voy a dar la interpretación. Y si se recuerdan ahorita lo que acabamos de leer, dice, y las aguas son las muchas pueblos, naciones, ¿sí? Que hay, ¿no? Entonces ahí mismo Apocalipsis en su momento nos da las interpretaciones que necesitamos, no siempre. Por eso habíamos dicho, la importancia de la interpretación de Apocalipsis es de mucha precaución, porque para poderlo llegar a interpretar necesitamos conocer desde Génesis hasta literalmente Judas, para poder Apocalipsis, poder sacarle muchas conclusiones, ¿sale? Apocalipsis 1:2, ahí nos dice que esta es una gran ramera. El sistema es prominente en asuntos eclesiásticos. ¿Por qué decimos que la gran ramera está enfocada a la religión? Lo que dice el versículo 2 al 5, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre la bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. Si se dan cuenta, esta mujer parece similar a la del capítulo 12, que es el pueblo de Israel, cuando aparece la mujer parada sobre el sol y que la luna está ahí,
corona con 12 picos, que está simulando a la nación de Israel con su sistema religioso. Entonces aquí cuando viene la gran ramera, si se dan cuenta con la descripción de la vestimenta, hace como un intento de un parecido de la mujer del capítulo 12, que es Israel, y ahora muestra que esta gran ramera tiene que ver precisamente con un sistema religioso, ¿vale? Y dice, está lleno con las abominaciones y la inmundicia de su fornicación, y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Entonces ahorita vamos a ir un poco al Antiguo Testamento, o a recordar sobre el Antiguo Testamento, porque para poder entender qué es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, tenemos que entender qué pasó en la Torre de Babel. Tenemos que entender qué sucede ahí y qué se desata de ahí, para que podamos ver cómo desde la gran ramera que era la Babilonia, que la asemeja a Apocalipsis, con este personaje que va a ser destruido, tenemos que ver qué significa, para que también podamos darle una correcta interpretación. Dice también que la descripción de la gran ramera, según Apocalipsis 17:3, es un sistema prominente en asuntos políticos. Voy a adelantarme, pero por ejemplo, la religión hoy, católico-romana, tiene un fuerte poder en el ámbito religioso, pero en el ámbito político está de lleno. O sea, tiene estas dos partes. Y dentro de la antigüedad siempre se usó el sistema religioso y el sistema político para poder tener al pueblo bajo sujeción, bajo un orden, ¿sale? Punto 4, el sistema llega a ser muy rico e influyente. Hasta el día de hoy podemos ver aún que el Vaticano en particular, como fuente religiosa de este mover católico, tiene su matriz ahí en Italia. El Vaticano está ahí, tiene un poder impresionante, adquisitivo, es tremendo. Yo nada más veanlo en las televisoras, todas las televisoras y novelas. Si usted ve, a veces a mí me daba risa, porque usted vea nada más en cualquier novela, lo que sea, siempre cuando hay una escena de algún tipo así de problemática, atrás se enfocan a un ídolo, el que sea, el que le guste. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Porque ahí hay intereses políticos de por medio, económicos, que necesitan tener el control religioso de las personas para poderlos dominar, ¿vale? Entonces, esto está sucediendo aquí. Esa es la gran ramera. Este sistema representa una fase del desarrollo de la cristiandad que jamás había sido revelada. Hasta el día de hoy, mis hermanos, creo que nosotros los cristianos o los, aún ahí podríamos meter aún los mismos testigos y los mormones, determinan que la Iglesia Católica es la gran ramera, es la Babilonia, ¿no? Pero toda la gente que está metida dentro de ellos ignoran como tal que ellos son parte de una religión pagana completamente. Ellos están ahí, por eso es tan importante cuando hablamos con ellos tener el tacto, no de decir, tu religión es la gran ramera, porque ellos ignoran estas cosas, y cuando uno se los dice así se ofenden, pero no porque sean malos, sino porque ellos están convencidos que lo que ellos están creyendo es bueno, ¿sí? Entonces aquí nos dice claramente, aparte que tenemos que reconocer que este sistema surge sí del cristianismo, pero obviamente con un desvío cuando se genera el sincretismo religioso, cuando viene Constantino y se hace todo este rollo de meter y juntar las creencias para tener al pueblo contento, se hace un desbarajuste. Pero la gente pues no lo sabe de esa manera.
Este sistema ha sido el gran perseguidor de los santos. La gran ramera hasta el día de hoy sigue persiguiendo a la iglesia. ¿Sí? A nosotros los que decimos creer en el Evangelio, realmente tratar de llevar las escrituras conforme la palabra de Dios lo dice, somos los que seguiremos siendo atacados, ¿no? Eso es interesante. El sistema es de alcance mundial. Tal sistema será destruido por la bestia, que será la cabeza de la coalición romana, para que su supremacía no sea amenazada. Se entiende, lo vamos a ir viendo, que este sistema de la gran ramera tiene que durar hasta los 3 años y medio primeros de lo que es la tribulación, porque en ellos se acuerdan qué es lo que hay: paz. Son 3 años y medio de paz. Cuando el anticristo se desenmascara con el propósito de que toda la humanidad le rinda adoración a él. Por ende, o por consecuencia, él tiene que destruir todo el sistema religioso de lo que es la gran ramera en este punto, para que la gente lo pueda adorar a él y se quede solamente, ahora sí, la creencia de quién es su Dios. Porque aquí vamos a ver en este momento que la gran ramera de la tiene la línea espiritual, que es de las religiones, y la línea política. Como les dije, estaba junta. Por un lado mueven la religión y por un lado mueven la política. El anticristo, ¿cómo surge? Moviendo política, aceptando la religión de la gran ramera. Pero para que él quede con todo el poderío, él destruye lo que es la religión de la gran ramera, y entonces el poderío político, donde él mismo es Dios. ¿Es mi celular? No, ¿verdad? Sí. Dígame. Así es. Que para todos sea normal, que eso es lo que debe ser, ¿no? Así es. De alguna manera ese es el... tenemos todos la idea. Por ejemplo, si todos están con él, es porque el que debe de estar bien es él, porque todos están con él. Entonces, quien no está ahí, está en contra, y como es minoría, ese debe de estar mal. ¿Sí? Religiosamente hablando y políticamente, a veces la verdad o el enemigo ha usado este tipo de situaciones precisamente para trastornar la verdad, porque pensamos que donde están las masas, ahí está la verdad. Sí, sí. De hecho, una de las partes interesantes es que lo que están haciendo también hoy es quitarnos la conciencia, quitarnos el tener sentimientos nobles por la gente. Y hablo por la gente, porque es triste, honestamente. Yo ahorita veía ahí en el Facebook un comentario, es triste que la gente se escandalice más por el maltrato de un perro. Digo, a mí me encantan los perros y estoy en contra de que los maltraten, pero me da coraje
gente que sobrepasa la parte de que le preocupa más un perro que una persona. Pues no hay congruencia. No puede ser que me preocupe más que como un perro a que como un humano. Que me preocupe más por ponerle croquetas o agüita a un perro afuera, a que yo pueda ir y darle a un hombre, a una persona, un vaso con agua y una torta. Son cuestiones, repito, no estoy en contra de quien cuida a los animales, pero llegar al punto de que en lugar de cuidar a los humanos, en lugar de los animales, es una situación incongruente que precisamente se está acarreando para ese punto, para que dejemos de tener sensibilidad entre nosotros, ¿sale? Entonces vamos a ver la identidad de la ramera. Tenemos que ver, esta es una mujer que dijimos es un sistema religioso que domina el poder civil, al menos por un tiempo. El nombre que tiene sobre su frente debe permitirnos identificarla fácilmente, y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y bueno, aunque no iremos, Génesis nos habla claramente del tiempo de la Torre de Babel, y dentro de la genealogía que observamos hay un hombre llamado Cus, que significa moreno, y este moreno no sabemos si Cus fue negrito literalmente, o más bien el que se llamara Cus, al ser negro, era la oscuridad de su alma, de su vida, de su persona. Y dentro de esto nace Nimrod, que es muy conocido dentro de las tradiciones paganas, porque es el esposo de Semiramis I, que da a luz a Tamuz, que Tamuz se convierte en una deidad que se va a tratar con un mito que es parecido al que el Señor Jesús con María la Virgen experimentaron en esa imagen de la Madonna, donde está una mujer. ¿Sí es la Madonna donde está la mujer cargando un niño? Ok, vamos a ver que desde la antigüedad esa imagen que se nos presenta de la mujer cargando un niño se repite a través de la historia, precisamente con la intención de que cuando viniera nuestro Señor Jesucristo, engendrado por una virgen, la gente pudiera decir, bueno, eso ya ha pasado, ¿qué de nuevo tiene? Eso es interesante. Entonces, Génesis capítulo 10 nos habla ahí de Nimrod bar Cus. La palabra bar es hijo. Nimrod, hijo de Cus. ¿Sale? Su esposa dijimos que es Semiramis, Tamuz su hijo, y dentro de esto debemos entender que Babilonia se considera o se posiciona como la primera religión pagana que existe. ¿Cuál fue el propósito, decíamos, cuando empezaron a construir la Torre de Babel? Porque dice que cuando se empieza a construir, la idea era llegar hasta el cielo, pero es obvio que la gente que estaba construyendo no era tonta y sabía que no iba a llegar al cielo, sino lo que se estaba refiriendo a llegar al cielo es que Babilonia se constituye como en un punto de astrología o astronomía, los dos pegados, en donde iban a estudiar los cielos para poder darle forma a los tiempos, ¿sí? Y en donde se le empiezan a adorar a las estrellas, a los astros, tanto así que de ahí surgen aún muchos siglos después lo que son los zodiacos, las casas zodiacales, hoy en día los horóscopos, que tienen su nacimiento dentro de Babel, con muchos cambios precisamente, pero es en Babel donde surge, porque ahora Babilonia no se quiere regir bajo el dominio teocrático desde ese momento. Ellos quieren hacerse un pueblo que tenga su nombre de ellos. ¿Qué es esto? Deslindarnos de las leyes de Dios y colocar nuestros propios lineamientos. ¿De qué manera iban a considerar sus propias leyes en el tiempo? A través de las constelaciones, ¿sí? Y de ahí surge todo este movimiento tremendo
que el Señor detiene cuando viene la confusión, ¿sí? La Torre de Babel, que es una confusión en el momento en que los hombres quieren olvidarse de Dios, de las leyes de Dios, y poner las propias. Por eso Romanos capítulo 1 empieza a repetir: profesando ser sabios, se hicieron necios, porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, sino que se envanecieron y buscaron adorar a las criaturas antes que al Señor, que es sobre todas las cosas. Ese es Romanos, muestra capítulo 1, la decadencia constante y permanente en la que el hombre ha vivido. No hemos querido darle gloria a Dios y hemos preferido utilizar los sistemas religiosos para acercarnos a Dios. Todos hemos escuchado lo que significa la palabra religión, que viene del latín religare. Y religar es unir algo que se separó, que se rompió. Pero la religión es un intento humano en el cual el hombre considera colocar las reglas para acercarse a Dios. Por ejemplo, una regla que hoy podamos ver que el hombre estableció para acercarse a Dios de manera religiosa: voy a ayunar 40 días para acercarme a Dios. Establece él la forma de acercarse a Dios, cuando el único que puede establecer la forma para que un hombre se acerque a Dios es el mismo Dios. Y eso en base a la comunión, no por sacrificios, porque al día de hoy el último sacrificio lo hizo Jesús. Entonces, cuando la persona dice me voy a flagelar, cuando la persona dice me voy a ir de aquí a la villa en bicicleta para acercarme a Dios, él está estableciendo sus propias normas para poder acercarme a Dios. Y eso es lo que las religiones proveen: una forma en que el hombre se puede acercar a Dios. Y repito, la única forma de acercarse a Dios es que Dios nos acerque a Él. Jesús dijo: no me han elegido ustedes, sino yo los he elegido a vosotros. Aunque Él dice: el que viene a mí no lo echo fuera, pero Él dice: yo los he elegido a vosotros. La religión no se trata de elecciones, de lo que yo puedo hacer. Y es lo que deja plasmado lo que es la religión babilónica, que es desde el principio. Establece una forma y establece métodos. Ahora, dentro de esto, les saqué ahí unas imágenes, hay muchas cruces, porque nosotros pensamos que la cruz es representativa solo del cristianismo. Y si nosotros vamos al mundo egipcio, si nosotros vamos al mundo babilónico, por lo menos la cruz de la Tau, que es la primera, que es la de Tammuz, precisamente, es una de las primeras cruces que representaban la vida. Porque dentro de la mitología está Nimrod, da a luz con Semiramis a Tammuz. Tammuz es destruido por una bestia, y al morir Tammuz se crea un milagro y él resucita, vuelve a la vida Tammuz, y entonces a Tammuz se le empieza a adorar como un semidios. ¿Le parece esto algo parecido a la historia de Cristo? Entonces, cuando viene porque el enemigo no sabía cómo iba a ser de manera precisa, pero él imita. Y entonces, antes de que venga lo verdadero, a través del tiempo, muestra imitaciones para que cuando viniera Cristo realmente la gente dudara. ¿Sí? La gente que es muy intelectual, que no es cristiana obviamente, va, por ejemplo, a un viaje a Egipto, va a un viaje a Babilonia a ver restos, o aún los antropólogos estudian la historia tan profunda, te dicen: espérense, o sea, la cruz no es nada nuevo, es algo que ya se acostumbraba. Ahí dice: la cruz tuvo su origen en la antigua Caldea. Ahí el tubo le pusieron mal, eso me lo copié, así que no fue el tubo mío, era el tubo de otra persona, y se usó como símbolo del dios Tammuz.
en aquel país y en aquellas tierras circunvecinas, entre ellas Egipto. ¿Sale? Así que la cruz también aparece en la pictografía de los egipcios. Eso es interesante. Luego después dice ahí, la cruz era llevada en la mano de los sacerdotes egipcios y los reyes pontífices. ¿Sale? También en su momento los mismos césares llegaron a aportar ciertos estilos de cruz. ¿Sale? No la cruz cristiana, algunos estilos de cruz. Y dice ahí también, dice, como símbolo de su autoridad como sacerdotes del Dios Sol. ¿Vale? De hecho, yo como católico, pues iba, ¿no? Yo no sé cuántos de aquí que fueron católicos, no llegaron a ir al Santísimo. Y la representación máxima del Santísimo precisamente es la imagen de un sol en donde se pone la hostia. Pero ¿por qué un sol? Si Jesús no es un sol, es Dios. Y tiene que ver porque se vienen acarreando costumbres o doctrinas paganas de cientos, miles de años hacia atrás. Obvio, nosotros veíamos el sol y pues que decíamos, sí, pues Jesús es un sol, nuestro sol, pero tiende más a la religión pagana. Y eso es lo que en su momento el Señor va a venir a juzgar al final. Estamos hablando de que ya pasaron los sellos, las copas, las trompetas, los aires, y uno de los últimos movimientos que está haciendo en medio de todo esto es destruir también esta cultura. Y el principio de la destrucción empieza con la gran ramera como el aspecto religioso, cuando el anticristo se desenmascara. Tenemos que acordarnos, el anticristo al desenmascararse, él necesita destruir esa religión, porque entonces él se necesita adjudicar la deidad para él. Y aquí por eso es que se gana enemigos también. ¿Sí se acuerdan que el anticristo dentro de todo tiene sus enemigos? Los del norte, los del sur y los del oriente. ¿Vale? Bueno. Desde Babilonia esta religión de misterios se esparció por todas las naciones circunvecinas. Donde quiera los símbolos eran los mismos. Yo no soy muy afecto a la antropología, ¿no? A toda esta situación, pero es muy interesante ver en el estudio, se me fue ahorita el nombre, de los que escarban, hermanos. ¿Cómo se llaman? Los arqueólogos. La arqueología, hermanos, es tan tremenda, porque cuando tú ves los símbolos del Perú, cuando tú ves los símbolos de los aztecas, cuando tú ves los símbolos aztecas o mayas, tú ves la simbología egipcia, tú ves la simbología babilónica, tú ves que sería la sumeria también, tú ves la simbología, y dentro de esto la cruz está plasmada. Los reptiles, como forma de seres de adoración, están ahí. La serpiente, en particular la serpiente, ¿no? Está el pez también como una forma de adoración. Está el sol como una forma de adoración. Hay símbolos que están repetidos en la mayoría de estas culturas, junto con las estructuras, ¿sí? Las estructuras de las pirámides son semejantes en cada una de las culturas. Obvio, hablando del cimiento, las bases, las formas son muy similares. Ya que como uno, ¿no? Que le pusieron por aquí de un lado, le hicieron por aquí de otro, es normal por la inclinación religiosa que en ese momento estaban dándole a su cultura. Ahora, ¿por qué? Usted se pregunta, ¿cómo es que hay tal parecido estando en otro continente? Recordemos que la Torre de Babel provocó la separación de aquellos que ya tenían una misma idea, una misma forma o concepto de cómo iban a edificar para adorar
a su nueva deidad. Cuando ellos quedan en la confusión y logran pierden la capacidad de comunicarse entre sí, recuerden que hacen asentamientos, pero no pierden de vista la idea que ya tenían. O sea, la confusión no los hace despertar, hermanos. La confusión solo los separa. Y dentro de esta confusión, por eso encontramos los parecidos en las diferentes culturas. Que si usted ve National Geographic y estos programas, pues también se preguntan así: ¿y por qué estamos con la duda? ¿Qué será lo que unió a estas culturas? ¿Qué habrá pasado? Pues lee la Biblia, la Torre de Babel. ¿Sí? Ahí está la ligadura del por qué hay tanto parecido, al igual que en las religiones, ¿sale? Entonces, dice: la imagen de la reina de los cielos con el niño en brazos se veía por donde quiera. Aunque los nombres pueden diferir tanto como difieren las lenguas, llegó a ser la religión de los misterios de Fenicia y fue llevada por los fenicios a los confines de la tierra. Jeremías nos habla de aquella reina de los cielos que les ofrece pan. Hasta el día de hoy, pues nosotros tenemos aquí a la Virgen, ¿no? Pero estaba Venus. Ahorita vamos a ver algunas imágenes que saqué, donde regularmente, pues todos son parecidos. Ahí encontramos unas imágenes. Si está, por ejemplo, aquí de Babilonia, esta es una imagen de Semiramis y Tamos. Luego en Egipto está Isis y su hijo Horus. Afrodita como una diosa, los éfesos, la diosa Diana, la diosa de la virginidad y maternidad. Por aquí tenemos en la China otra diosa, Shingmo, con su hijo. En la antigua Roma, Fortuna y su hijo. Los hindús, Devaki y Krishna. Y bueno, pues de alguna manera dirían, nosotros no podíamos faltar, no nosotros, sino la línea de donde venimos. Porque al final de cuentas, aunque la doctrina católica debiera de ya no permear nuestras venas, aunque lo llega a ser, tenemos que reconocer que en la época del oscurantismo católico logró permear de manera tremenda todos estos estilos de comunión, religión, idolatría, paganismo, que también Israel en su momento fue afectado. Hermana. Exactamente. Y a partir de ahí ya salieron esas imágenes y hasta la fecha, lo que no saben las personas que adoran esta imagen no están adorando a María. No. Están adorando a esa imagen y es muy difícil ya quitarles, ya está tan arraigado. No aceptan, no está ahí. Sí. Ninguna de la palabra del Señor aparece. Es más, también así es. Entonces, en realidad, todas esas son la representación de Semiramis. Sí, por eso, exacto. Por eso cuando nosotros vemos lo que estamos en Apocalipsis, recuerden que hay un libro muy bonito, a ver si luego les saco una foto de una página, donde logran sacar las similitudes de lo que pasa en Génesis y de lo que pasa en Apocalipsis, ¿no? Cómo aquí surgen las falsas religiones y aquí son destruidas. Cómo aquí surge el universo, la tierra, y aquí es renovada. Se hace como una comparación de cómo Génesis y Apocalipsis tienen mucha relación. Por eso decía, es difícil la interpretación de Apocalipsis porque tengo que conocer de Génesis hasta Apocalipsis para entender partes como estas, que son históricas.
Cuando hablamos de la gran ramera, no podemos observar nada más que Babilonia, porque ahí es donde surge el fruto de toda esta corrupción herética de pensamientos religiosos. Siempre han habido deidades masculinas, ciertamente, pero las deidades femeninas han tomado un poder desde siempre impresionante. Es más, cuando Pablo es casi asesinado es porque está yendo en contra de la diosa Diana de los Efesios, ¿sí? Que se pone, viva Diana, y pobre Pablo, pues se les venían todos por ofender a Diana. Pues hoy ofendemos en su momento por alguna declaración bíblica a la Virgen Guadalupana o a la Guadalupana y nos van a destruir, porque no es nada nuevo. Pablo lo vivió y como dice la hermana, desde el momento en que Semiramis quitó la autoridad como Jezabel, lo hizo también en su momento, son los espíritus usurpadores de autoridad que hasta el día de hoy se están manteniendo. Miren, es triste. Yo no quiero que malinterpreten, ni los que ven, ni los que estamos aquí, que yo no estoy de acuerdo en que la mujer pastoree, porque no es un propósito de Dios. Que respete a las que lo hacen por un llamado o por una situación y que le echan muchas ganas, las he ayudado. Pero el problema de esto es que estamos viendo también generarse nuevas pastoras que están tomando un poder en donde están haciendo menos al varón. Están generando como ese espíritu de Jezabel, de falta de sujeción. Entonces, dentro del mismo cristianismo, ese espíritu de Semiramis, de Jezabel, se quiere meter, ¿no? Tanto así que recordemos, aún en el pensamiento católico, en base a la Virgen de Guadalupe, se le da mayor autoridad a la guadalupana que a Jesús. Porque si tú le pides a ella, pues ella de que lo convence, porque es su mamá. Y entonces cuando uno bíblicamente dice, cálmate, si así no son las cosas. Nadie puede convencer a Dios. Nadie. Él tiene un plan, ¿sí? Que Él escuche y pueda responder a una intercesión humana, es cierto. Pero que haya sobre Él quien aconsejará al Señor, nadie. ¿Mi hermana? Yo creo que si fuera así, no sé, quiero pensar que Jesucristo no solamente hubiera escogido hombres apóstoles, hubiera también tenido mujeres, en caso de que así hubiera querido Jesús que fueran las cosas. Pero como el hombre es la cabeza del hogar, así también en la iglesia, o sea, es la cabeza, el pastor, por eso es puesto por Dios, ¿no? Así es. Y Jesús equilibra, hermanos, porque no se trata de misoginia, no se trata de poner en bajo a la mujer, no. La misma palabra siempre trata de poner a la mujer a la par del hombre con roles diferentes. Es como en la angeliología, mis hermanos. Nosotros vemos a los seres angélicos y pensamos que dentro de ellos unos son más fuertes que otros. Y en la angeliología podemos entender que Dios, cuando hace a los ángeles, lo voy a decir así para entenderlo, hace como un lote. Sí, porque los ángeles no se pueden reproducir, son asexuales y hay un número específico. No se mueren, no hay más, no puede haber menos. Como la de Nicolas Cage, no pueden caer del cielo y enamorar a una hermanita y tener hijos con... No se puede. Aunque está bonita la película, no se puede. Entonces, dentro de esto, tenemos que entender que los serafines, querubines, arcángeles y ángeles son lo mismo, pero con rangos diferentes. Y el poder no viene de su capacidad, sino del rango, no de otra cosa. Y cuando los vemos en la Biblia con la representación de las imágenes que la Biblia nos ofrece, no son
para hacer una distinción material, porque son seres espirituales. Lo hacen para que podamos distinguir los rangos y las obligaciones que cada uno de ellos tiene, no más. ¿Sí? Porque hoy con tanto que ahora de los ángeles que tanto se ve y que ay que San Rafael, San San el otro, y bueno, ya sacaron muchos arcángeles, los 7 arcángeles, entonces, y unos son así y otros son, no, los ángeles son espíritu. Y si ellos decidieran materializarse sin ojos, con alas, sin alas, con pies, sin pies, como burros o no burros, ellos pueden hacerlo porque lo que sí son poderosos. Aún Satanás se viste como ángel y ese se viste es que se materializa como un ángel de luz. Así es, o sea, Dios pone sus límites. Que Él permita lo que hagan o que suceda, lo permite porque hay un plan ya determinado, hay un propósito. Si no, dejaría de ser soberano. En el momento que un ángel o alguien quiera salirse de, como decimos, del huacal, no se puede porque es la soberanía de Dios. Entonces, dentro de esta religión de la Babilonia hay un propósito, que se vea como el hombre que decidió apartar a Dios de su vida se va a inclinar hacia otro pensamiento, y ese se va a ir repitiendo a través de los tiempos. Y hasta el día de hoy nosotros observamos la tradición católica y es muy parecida, obvio, difieren muchas cosas, pero sus prácticas se parecen mucho a las de hace cientos de años otras culturas. Sí, mi hermano. Ya, nada más para que me quede bien claro, porque yo tenía una plática con una persona que no recuerdo qué religión es, y yo le platicaba que yo tengo una hermana que tenía llamado y era pastora, ¿no? Me dijo, y a ver, dime qué parte de la Biblia dice que las mujeres pueden ser pastoras. Entonces yo, para que me quede claro eso, en ninguna parte de la Biblia dice que una mujer puede ser pastora. No, la mujer, bíblicamente no hay un versículo que soporte el pastorado de una mujer. El diaconado, sí. Las ancianas, sí. Y entonces cuando se menciona ancianas, algunos toman de la palabra anciana para decir también hay mujeres pastoras, ¿sale? Entonces, es una discusión, una temática difícil, porque yo he dicho en su momento, el hecho de que hoy haya mujeres pastoras refleja en su momento lo que platicamos en los jueces, con Débora y Barak. Al hombre no tomar la posición, el rol que Dios le dio, como juicio al hombre, permite que la mujer tome el rol. Esto es para juicio del hombre. Obvio que muchas mujeres harán el trabajo, como lo hizo Débora, pero no es el propósito de Dios. Es una permisiva, pero se logra ver como un juicio de que los hombres no están haciendo su trabajo. ¿Sí? Más que nada es eso. Y que las mujeres, algunas de ellas, lo están haciendo mejor que nosotros. ¿Sí, mi hermano? También no es correcto cuando se presenta el pastor y su esposa se dedica a pastor. No, porque también tiene que ver conforme al llamado. Vamos a decir que tuviera la esposa el llamado, porque hay un corazón pastoral. Una cosa es que la mujer tenga el corazón pastoral y otra cosa es que sea pastora. Pero si tiene el corazón pastoral, pues si le dicen pastora, pues no tiene nada de malo. Porque he conocido personas que uno es pastor de una iglesia y la esposa es pastora de otra iglesia y cada quien anda en sus rollos. Y se infiere que a la luz bíblica pues tendrían que estar juntos pastoreando. ¿Sí? Pero no porque sea matrimonio, entonces tiene uno la obligación de decirle a ella pastor. No. Dentro de nuestra organización Asambleas de Dios sí se da mucho eso, pero en otras denominaciones
por ejemplo, hablando específicamente de los bautistas o presbiterianos, es el pastor. Y la mujer es la esposa del pastor. ¿Sí? Y a ellas en particular ahí no las dejan ser pastoras, pero eso no quiere decir que no ministren la palabra. La ministran, ayudan, apoyan, hacen todo lo que una pastora podría hacer, ¿vale? Entonces ese es un tema que en su momento igual y podremos ver a fondo, pero tiene que ver con eso, hermanos, que es un cuidado que hay que tener, porque si inicié diciendo esto es porque Semiramis rompió los estándares correctos tomando autoridades que no tenía. Jezabel lo que hizo fue tomar la autoridad de acá y hacerlo como títere, ¿sí? Y así sucede hasta el día de hoy. No es que una mujer no lo pueda hacer, lo puede hacer excelente. El riesgo es que si en esta persona o en este ministerio de la mujer está esa inclinación, ya estamos viendo que el misterio de la gran ramera o la estructura religiosa de la gran ramera ya se está metiendo bajo esa casa, bajo esa línea, bajo esa denominación, porque es un peligro. No es que sea malo, repito, no vayamos a confundir de que hermano, él no quiere que haya mujeres pastoras. No, si las hay, gloria a Dios, ¿sí? Porque nos están, repito, juzgando Dios a nosotros los que no estamos haciendo lo que debemos. Es un juicio, ¿sí? Pero sí es una problemática por el lado de que hoy yo oía la otra vez el pastor me decía, y yo y otra mujer que está diciendo, no, pues si su hombre no le cumple, déjalo. La pastora dice, si su hombre no le cumple, pues déjalo. Y un consejo de una mujer pastora, deja al hombre. Digo, igual y sí, no le está cumpliendo, pero no sería el mejor consejo a darlo predicando, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier mujer, pues mándalo a volar. Hoy estamos empoderadas, ¿sí? Tenemos el poder y bueno, y todo lo que pasa. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, por esa razón, ¿qué es lo primero que hace Dios cuando va a establecer su pueblo? ¿De dónde saca a Abraham? De Babel. ¿De dónde lo saca? De esa cultura. Tenemos que entender que Abraham era un pagano completamente, por la religión que tenía, ya por el contexto histórico donde él se encontraba. ¿Qué es lo que hace? Sacarlo de la estructura religiosa y a través del tiempo al pueblo de Israel colocarle una estructura religiosa teocrática. ¿Existía el diezmo antes de Abraham? Sí. ¿Antes de Israel existía el diezmo? Sí. ¿El sacrificio a los animales? Sí. Las fiestas? Sí. Todo lo que existía religioso antes del pueblo de Israel existía. Entonces no es que el pueblo de Israel copió, sino que cuando hace semejantes prácticas a los paganos, la gran diferencia es a quién dirige la adoración, cómo la dirige. Él dice, quiero un reino de sacerdotes, una nación santa. El propósito es que fuera diferente. Por eso el hecho de mezclar la mezclilla con otra tela no era tanto porque quisiera ser tan exigente, quería hacer diferencia. Era la diferencia. Por eso decíamos nosotros, o hemos dicho, no que no nos vistamos como todos, hermanos, pero hay cosas en las que tenemos que hacer diferencia. No es que seamos exagerados, sino que hay que, imagínense que lo que se está dando hoy, hermanos, hoy está triste porque ya se está permitiendo tanto el tatuaje en las iglesias. O sea, ya se está yendo por eso. En 5 años, como seguimos, vamos a ver a los jóvenes tatuados. ¿Por qué? Porque ya se empezó esa línea, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros debemos decir, sí, pero hay que hacer diferencia en cosas, ¿no? Porque vamos a decir, bueno, el Señor quiere el corazón. Sí, quiere nuestros corazones, pero también quiere que seamos diferencia. Para eso escogió al pueblo
de Israel. Ahora, ¿cuál fue el peor problema que tenía Dios con el pueblo de Israel? Que había fornicado con las otras naciones. Le dijo, no se casen con mujeres que no sean israelitas. Al casarse con ellas, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve a mezclar la idolatría. Lo vemos en el caso más grande con Salomón. ¿Cuántas mujeres? Y de todas las que tuvo, la mayoría no eran israelitas. ¿Y hacia dónde lo inclinaron? Hacia hacer edificios, hacia hacer templos a los dioses paganos. Entonces ese fue el problema. Dios llamó a Abraham y le puso un límite para que no hiciera cosas para hacer diferencia, y el pueblo de Israel volvió a caer. Y ese es otro problema, porque por ejemplo en el tiempo del cautiverio babilónico, cuando está el pueblo de Israel en Babilonia, empiezan una vez más a escudriñar las escrituras del Antiguo Testamento, y en el momento de darle nueva interpretación, muchas de las nuevas interpretaciones, como la Cábala, tiene un contexto, una inclinación babilónica. En alguna ocasión mencionamos aquí a esta mujer, ¿cómo se llama? La primera esposa de Adán. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Lilith. La tradición dentro del judaísmo, un judaísmo con corte babilónico, sacó esta interpretación de que dentro de Génesis había dos esposas. Una era Lilith y la otra era Eva. Y empiezan con unos rollos espiritistas bien raros, pero por el problema de que se permeó la ideología babilonia en los judíos e hicieron un sincretismo, lo mismo que pasó con el cristianismo cuando se pegó con el romanismo y se hace un sincretismo. Entonces, por eso la palabra debe ser limpia, pura, fuera de estas estructuras religiosas. Por eso va a castigar Dios a la gran ramera, porque es la que ha hecho que todas las naciones forniquen. Dice, está llena, ahí dice en el versículo 4, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y vi a la mujer, versículo 6, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Quién en su momento ha sido la gran asesina de cristianos? La religión, primero, judía, el judaísmo mal inclinado, luego el romanismo mal inclinado, después el catolicismo mal inclinado. ¿Quién ha matado a los santos de Dios, a los cristianos? Ese tipo de ideologías religiosas. Por eso es que Jesús viene a hacer el juicio sobre esta gran ramera, que tiene que terminarse en este momento. ¿Sale? Dice al final ahí, Judá se contaminó con él por cuanto el culto de Baal era precisamente la forma cananea de los misterios babilónicos, y solo enviando al pueblo a cautiverio en la misma Babilonia, quedó curado de su inclinación a la idolatría. Cuando llega el pueblo de Israel cautivo a Babilonia, ahí es donde sienten, y es cuando se regresan a su pueblo, que ahora tratan de cuidar otra vez su religión, a tal grado que cuando viene Jesús, se acuerdan que estaban los saduceos y los fariseos, que habían nacido con un buen propósito en el tiempo de Antíoco Epífanes, que estaban luchando la parte del norte de los sirios contra los ptolomeos, que era la parte de los egipcios, por conquistar Jerusalén. Pero aquí Antíoco Epífanes, al querer bajar sobre los judíos, los conquista y trae todo lo que es el helenismo, la cultura griega. ¿Sale? Y entonces empieza a meter todo lo pagano, los deportes, por ejemplo, mete los deportes dentro de Jerusalén o de Judea, y practicaban en los gimnasios, pues, como ahora. Ahora, ¿cómo practican ya? Pues desnudos. Siempre al ir a un gimnasio
Pues las chicas, los chavos, unos nomás en calzoncito, y se dice que en ese tiempo algunos lo hacían desnudos. Con el pudor de los judíos, esto era una gran abominación. Entonces, ¿qué es lo que hace Antíoco Epifanes? Quiere pervertir la religión judía, y de ahí surgen los macabeos en contra de esta lucha, y dentro de esta lucha, la parte religiosa, surgen los saduceos y los fariseos, que su necesidad era guardar íntegra la religión judía. Cuando pasa el tiempo, se hacen tan rígidos en guardar la religión, que por eso, por escupir en un sábado en lodo, ya era cuestión de juicio, porque se fueron al otro extremo. Por eso Jesús, cuando viene, dice: se olvidaron lo que quiero, misericordia. Se olvidaron y le han dado más valor a los mandamientos de hombres que al de Dios, tanto que el famoso Corbán, que era: si no le puedo dar el dinero a mi mamá porque se lo doy a la sinagoga, pues yo ya le serví a mi mamá. Y dice: se han olvidado de que es honra a tu padre. Mejor ve y dárselo a tu mamá aunque no la hayas traído aquí. Entonces todo está revuelto. ¿Pero por qué, hermanos? Porque esta gran ramera se ha metido y se sigue metiendo en todo lo que puede. Todas estas ideologías. La razón por la cual lo que va a venir a hacer el Señor con ella es devastarla. Y recordemos, aquí nos hemos llevado al capítulo 18, donde surge lo que es ya la Babilonia. Ahorita vamos a llegar, lo que es el juicio a la Babilonia en el área política y financiera. Aquí estamos hablando del juicio solamente a lo religioso, a este juicio religioso. Aquí hay otra parte. Dagón, el dios Dagón, que era un pez, y que en sus mitras tenía que tener la forma de un pez como uno de los grandes dioses, fue otra de las formas como Tamuz se representó como un dios. Vamos a decir que Tamuz fue como la primera representación varonil de los muchos dioses que iban a ir surgiendo en el tiempo. Ustedes tienen esto escrito. Voy a pasar esta imagen. En su momento tal vez la han llegado a ver. Los sacerdotes de Dagón, hasta la alabanza que tocamos, tenían que traer como mitra o como su gorrito la forma de un pez, porque representaba la vida. ¿Sí? También por eso luego se confunde el famoso pescadito, el ixoye, que no es ixoye, ya lo hemos visto, que es ictus en el griego. Pero podemos ver aquí cómo esta similitud de esta cultura o de esta forma pagana viene, ¿por qué, hermanos?, a coincidir con la forma de las mitras sacerdotales de los papas. O sea, hay una razón. La cruz también que tiene el papa en su mano es una cruz curviada, no es una cruz recta, es una cruz curviada, precisamente que tiene que ver con una de las cruces paganas y no como una cruz realmente cristiana, que nosotros la vemos y a primera instancia pues es una cruz y se acabó. Pero hay muchos tipos de cruces dentro de toda la historia. Entonces ahí vemos la mitra y vemos ahí la que está usando, y si se dan cuenta, la forma y la estructura es igual. Porque aún si vamos al Antiguo Testamento, las mitras sacerdotales o los gorritos eran bolitas, nada que ver con eso. Sí, aquí vemos otra. Entonces son muy parecidas. Y bueno, algunos dirán: ay, ustedes nomás le andan buscando. No es que le busquemos, la historia refleja esto, y se infiere, hermanos, que, repito, la intención del último movimiento de esta gran religión, el último movimiento que ya estamos viviendo, es el ecumenismo.
Estamos en ese momento, ya se está planeando, se junta Juan Francisco Javier, ya se empiezan a llevar más para que haya como que esa tolerancia de que vamos a arreglarnos, tanto pelea por la religión, si hay un mismo Dios. Esa idea, hermanos, es real. Hay un solo Dios, sí, pero no es el mismo en cómo lo concebimos. Sí hay un solo Dios, pero cada quien lo concibe como se le da la gana. Y ese es el problema. Entonces, para no pelear, ¿qué es lo que hacemos? No, pues Dios es uno y todas las religiones van. Ese es el pensamiento ecuménico. Entonces, usted y yo no podemos decir todas las religiones van a Dios. No es cierto. No es cierto. Es imposible que todas las religiones vayan a Dios. Que la única forma de que alguien vaya a Dios es a través de Jesucristo. Entonces no es posible, aunque se escuche así como que duro, pero esa es la realidad. Seguimos. Durante los primeros siglos de la historia de la Iglesia, el misterio de la iniquidad había sido obrado con asombrosos efectos y las prácticas y enseñanzas babilónicas habían sido tan grandemente absorbidas porque la que llevaba el nombre de la Iglesia de Cristo, que la verdad de las sagradas Escrituras en muchos puntos había sido completamente oscurecida, mientras que las prácticas idolátricas se oponían a las gentes como sacramentos cristianos y las filosofías paganas tomaron el lugar de las enseñanzas del Evangelio. En el momento que Constantino, aproximadamente en el 313, hace el edicto de tolerancia y toma el lugar como papa, en ese momento entra la oportunidad de que todo se mezcle. Y el verdadero sentido del cristianismo del primer siglo empieza a perderse en su totalidad. Porque entonces ahora se le empiezan a meter ideas permisivas, estira, afloja, y dentro de esto se pierde la necesidad de tener a la Biblia como la inspiración de Dios para la vida cristiana y se colocan las máximas, las prácticas, las liturgias a la luz de cómo la Madre Iglesia Católica establecía, y en ese momento el Evangelio deja de existir. Es triste decirlo, pero considero que es muy poco el porcentaje de católicos que conocen el Evangelio. No dudo que existan católicos que conozcan el propósito del Evangelio, pero es muy poco el nivel, porque las demás personas lo único que siguen son los rituales. Son los rituales, que es lo que a través del tiempo se ha practicado. Rituales, ritualismo. Bien decía el pastor, viene el día de la resurrección y la iglesia se tiende a llenar en todos los lugares por el ritualismo, nunca por la convicción, porque si es convicción, tú estás ahí, sea o no sea por la convicción, pero somos tan ritualistas, y eso es lo que el diablo ha aprovechado, que somos seres ritualistas, porque si Dios es un Dios de rituales, porque si no, no hubiera hecho el pacto con Abraham, si no, no hubiera hecho la circuncisión, si no, no hubiera hecho ciertas formas, pero la mayor importancia de eso es que el corazón, por ejemplo, fuera el circuncidado. Romanos lo dice, ¿de qué le sirve al que tiene la circuncisión si el que es incircunciso hace lo que la ley dice sin conocer la ley? Y esto deja en vergüenza a los que, conociendo la ley, no toman la ley. Romanos capítulo 2. Pues eso es muy importante entenderlo. De esa manera se desarrolló este asombroso sistema. 1000 años, el tiempo del oscurantismo en la historia de la iglesia cristiana, que tiene que ver casi con 1000 años de dominio, fue el punto en donde la iglesia perdió en su totalidad el conocimiento bíblico. Por eso cuando Martín Lutero viene y explota la reforma protestante, el primer mover que hace
¿Cuál es? Exaltar la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy con las famosas solas, las solas del cristianismo, las solas de la escritura, solo escritura, es la primera, porque sin la escritura, ¿cuál es nuestra base? Ya de ahí las demás, ¿no? Solo Cristo, solo gracia, ¿cuál otra es? Solo fe y solo la gloria de Dios. Soy Deo Gloria. ¿Sale? Las 5 solas que caracterizaron todo el movimiento, no a Martín Lutero, sino el movimiento de la Reforma fueron lo que provocaron 5 puntos en los cuales se sustentara la importancia del cristianismo, cimentada en primero la escritura. Entonces, eso es lo que hoy se está perdiendo una vez más, hermanos. Miren, en la Reforma Protestante Dios usa la palabra de Dios de una manera impresionante. El problema fue en 1901 con el nacimiento de los pentecostales. Digo, un pequeño problema, porque dentro de que vuelve el mover del Espíritu Santo, que es real, vienen las manifestaciones, vienen las lenguas, vienen los dones, viene todo esto. Al pasar de los años, ¿qué ha provocado el emocionalismo que te trae el sentir a Dios? Que muchos dejen las escrituras a segundo término, a segundo plano, y entonces volvamos a querer hacer de la Biblia un libro más y pegarnos a las revelaciones, sentimientos, emociones, ocasiones sensoriales, donde yo digo, yo siento que me habló Dios. Yo soñé que fui al infierno. Y entonces ahora vienes, predicas sobre el infierno, totalmente opuesto a lo que la Biblia dice, y la gente está empezando a creer más lo que la gente soñó que lo que la Biblia dice. Y entonces empiezan a manipularnos una vez más los falsos apóstoles, los falsos profetas que están en las televisoras, que tienen tanta fama. ¿Por qué la tienen, hermanos? Porque están unidas, sin que lo sepan, a este sistema de la gran ramera. Hermano, entonces, programas de enlace estarán unidos a este sistema de la gran ramera. Sí, porque al final de cuentas, si los están inclinando a olvidar la pureza del evangelio, la gran ramera está metida ahí. Y ese es el problema. ¿Y cuál es la razón? Que olvidamos las escrituras como el cimiento. Eso es con lo cual el Señor va a venir a juzgar. ¿Por qué lo va a juzgar tan fuerte? Porque miren lo que ha provocado. O sea, el juicio que va a traer el Señor va a ser muy grande por lo que ha provocado. El juicio de la ramera. Juan representa claramente el juicio sobre este sistema corrupto cuando dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Recuerden que los 10 cuernos son 10 naciones que están a favor del anticristo. Los 7 cuernos, ahorita vamos a ver lo que dice, son las 7, ay Dios, las 7 cabezas tiene que ver con los 7 momentos de los imperios, a diferencia de las 10 naciones. Las 10 naciones son las que están con el anticristo, y las 7 cabezas representan como el movimiento religioso y político que ha dominado a través de los tiempos. Y ahí pudiéramos entrar, ahorita vamos a repetirlo. Uno de los primeros imperios es el asirio. Bueno, tendríamos que tomar primero el egipcio, luego el asirio, luego el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, el actual y el que viene. Por eso dice que y dentro de uno de ellos es igual que el otro. El sexto es el octavo. El sistema romano que se llevaba, dice, es el octavo.
representando el dominio que va a traer en su momento el anticristo, que se va a soportar en Roma. ¿Dónde estaba el sexto imperio? En Roma. Por eso se entiende que el octavo que venga estará en Roma, en el sistema religioso que domina. Ahorita lo vamos a leer. Dice, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Cuando los 10 cuernos que visten la bestia aborrecen a la ramera, llega al punto que les decía. Ahora el anticristo destruye el sistema religioso para que todo ese sistema que ha permeado y que ha durado durante miles de años quede destruido, devastado, y ahora sí él se desenmascare totalmente y la bestia diga: adórenme a mí, con la ayuda del falso profeta, que hará grandes señales. Y ahí ya se establece un nuevo sistema religioso donde el anticristo es el Dios de ellos. ¿Vale? Entonces, pero en ese momento vamos a decir que el movimiento ecumenista que se logre hacer, que ya está en proceso, en ese momento el anticristo lo va a destruir. ¿Sí? Eso va a ser interesante, porque recordemos, dice que les dije, son en los primeros 3 años y medio de la tribulación, porque hay paz. Cuando se desenmascara, entonces los judíos vienen sobre el anticristo, aunque huyen, pero también rompe toda la estructura religiosa de la gran ramera, pone su nuevo sistema y quedan inconformes el norte, el sur y el oriente. Pero ahora dice: ahora soy yo el poderoso. Recuerden, viene el norte, viene el norte y el sur, y el anticristo los destruye. Está viniendo el oriente, y antes de que llegue, el Señor viene a lo que es el momento de la batalla en el valle de Josafat, donde se termina la batalla de Armagedón, que dijimos que era la campaña de Armagedón, y en ese momento se une el oriente con el anticristo para luchar contra Jesús, y viene la destrucción del sistema político. Pero este sistema político se empieza a destruir y a desgastar en el capítulo 18 de Apocalipsis. Ahorita lo vamos a ver, porque empieza a destruir toda la capacidad de compra y venta de todo, que aquí es lo que vamos a ver. Voy a leer el capítulo 18, mis hermanos, y si me dan ustedes permiso, voy a ir dándoles algunas explicaciones. El capítulo 17 se infiere que la naturaleza de la gran ramera queda destruida, hablando del sistema religioso. Capítulo 18 viene la destrucción del poder político, donde el anticristo sí está parado. O sea que ahorita viene afectaciones a el sistema político, donde el anticristo está gobernando y que el Señor viene a destruir. Recuerden la imagen de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Sí. La cabeza, el pecho, las piernas, los pies, y luego viene la piedra que rompe los pies. No es que inmediatamente, pero ya desde la segunda parte de la tribulación, esa piedra ya está rompiendo todo el sistema gentil, todo el gobierno humano, para que pueda ser instalado el gobierno teocrático en el milenio. ¿Vale? Pero va por momentos donde las copas de la ira, con los sellos, los ais, todo esto ayudan a este juicio, digamos, político hacia el mundo. Les voy leyendo, dice: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí tiene que ver el sistema político en general
de cómo se dominó en el mundo, en la tierra, desde Babilonia, desde la antigüedad, desde Egipto, Babilonia, hasta nuestros días. Un dominio económico, político, pero ejercitado al pensamiento humano, como quien dice a la tranza, al trueque, a pisotea al chico y levántate, a pesar de que tengas que pisotear a todos, que es el sistema, hermanos. Por muy doloso que se escuche, es el sistema que se ha manejado. Los poderosos destruyendo a los pequeños y los poderosos haciéndose más poderosos. Sigue diciendo ahí: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Viene el tiempo del juicio, y ahora Dios va a hacer justicia de todo lo que hizo o se hizo a través de este gobierno. Dale a ella como os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. La naturaleza de la política, del comercio, de las religiones, de las músicas, de las filosofías, es que ellas están en lo correcto, y si se dan cuenta, siempre desmeditan lo que Dios dice. Nosotros somos los que sabemos, no Dios. Entonces aquí ellos están sintiéndose, dicen: no, nosotros no nos van a tocar. Pero dice ahí: por lo cual en un solo día verán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incienso. La democracia, de su incendio, perdón. Cuando vean todo esto, se derrumbarán las formas de gobierno, democracia, dictadura, lo que fue existiendo, que el hombre colocó por despreciar la teocracia. Recuerden que el que se escogiera un rey humano fue despreciar las leyes de Dios, y de ahí han surgido todos los estilos y formas de gobierno. Entonces por eso dice ahí que todos los reyes de la tierra han fornicado con estos estilos de gobierno que se fueron dando y que han vivido en deleites. Versículo 10: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Los sistemas comerciales, vamos a decir que Wall Street en ese momento, o todo lo que permitía las aplicaciones, el marketing, todo lo que permitía comprar y vender en ese momento, queda destruido. Ya no es que puedas comprar o vender con el sello, con la marca, no. Simplemente Dios ha hecho caer toda la capacidad de compra y venta, porque está desmoronando el sistema de compra-venta creado por el hombre. Está juzgando a la Babilonia política. Y cuando hablo política tiene que ver mercadería, música, todo lo que somos como humanos en la parte equivocada. ¿Sale? Decíamos hoy, el gobierno es el que nos rige. Tenemos la obligación de obedecer a nuestros gobiernos, pero sin que socave, sin que rompa lo que Dios pone como algo primordial. Si el gobierno va en contra de aquí, entonces desobedeceremos a cualquier gobierno, no porque seamos rebeldes, sino porque no podemos ser rebeldes a Dios. ¿Vale? Y eso no quiere decir que el hombre o nosotros tengamos que ser precisamente rebeldes, sino lo que vaya en contra de. Pero en este momento todo eso está siendo destruido. La economía está siendo
acabada. Dice, los mercaderes lloran. Mercadería de oro, de plata. ¿Y por qué creen que habla de mercadería de oro y plata? ¿Cómo se pesa el poder de una nación? Con el oro. O sea, el oro, nosotros tenemos papelito y todo, pero es el oro y la plata que hay en cada nación, aún en su momento el petróleo, lo que define el precio o el estándar del valor de nuestras monedas. Entonces, en ese momento el oro deja de tener una verdadera importancia. Dios está rompiendo. Dice, piedras preciosas, perlas, vino fino, púrpura, seda, escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso. Todo, hermanos, esclavos, almas de hombres, se acabó. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, le está diciendo a la Babilonia como sistema político. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Ahí se puede ver la representación de la piedra ya golpeando los pies, porque está destruyendo el gobierno gentil, el gobierno humano. Porque ahora, ¿cuál es la secuencia? Viene el milenio, donde ahora Dios va a establecer el formato de cómo se caminará en esos días. Ya no habrá ningún líder inconverso, incrédulo en el milenio. Literalmente Jehová reinará. Por eso es Jehová Shama. Jehová está ahí. Jehová Shama es Jehová está ahí, gobernando, lidereando en aquel tiempo. Sigue diciendo ahí, versículo 17, porque en una hora ha sido consumido tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Todos los que tenían capacidad de negociar avión, carro, dirían por ahí trailers, barcos, se quedan impactados, porque ahora ¿de qué van a vivir? ¿De qué van a sobrevivir? Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Y dentro de la doble interpretación de la destrucción del gobierno mundial humano, viene el hecho de que esta gran ciudad literalmente es una ciudad. Ya no hablamos de Roma, sino que se espera o se piensa que dentro de algún lugar de Irak el anticristo también va a colocar como una ciudad, un punto, una matriz mundial donde las negociaciones se logren manejar. Porque acuérdense que en el segundo tiempo el anticristo pone su base militar en Jerusalén. Pero recordemos que hay que separar, una cosa es una base militar, base religiosa y base de comercios. Los comercios se espera o se piensa que estén en algún área de Irak, donde estaba la Babilonia, por el Éufrates, por ahí. ¿Dónde, hermanos? No sabemos, pero es la ciudad comercial, independiente de la ciudad que era el centro religioso, hasta que el mismo anticristo rompe y destruye ese punto religioso. Y su punto militar se coloca en Jerusalén, ¿sale? Donde va a dar sus últimos movimientos de guerra. Dice ahí, sigue diciendo, versículo 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Esta es una palabra para nosotros, porque cuando decimos, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Hasta cuándo, oh Señor? La palabra nos dice que no va a ser ahorita. Pues ese tipo de juicios no va a ser ahorita. La maldad aquí o en el tiempo que sigue seguirá aumentándose o regulándose, pero cuando se venga el juicio
de todos aquellos, vamos a decir, abogados que sacaron homicidas, violadores, todos esos violadores que quedaron impunes, gente de los rateros de cuello blanco, ¿no? Los políticos que han hecho tanto agravio, ese famoso Duarte de Veracruz, que les metía agua a los tratamientos de cáncer de los niños, y la gente dice, ¿hasta cuándo, Dios? Aquí dice, ahí es donde Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y aquí viene algo bien tremendo, hermanos. Fíjense, y la voz de arpistas, ¿qué tiene que ver los músicos ahí? La voz de arpistas, de músicos, flautistas y trompeteros no se oirán más en ti. ¿Por qué esto, hermanos? Dense cuenta y no podemos negar. La música ha sido una influencia en la historia religiosa y política. Las letras, las tendencias, lo que invita a la música es lo que ha devastado. Hoy, ¿qué es lo que está haciendo la música en nuestra sociedad? Metiendo la inclusión no correcta de que un autista pueda trabajar, de que una persona con deficiencias pueda estudiar, no. La inclusión de homosexuales, de ideologías, de sexo, de andar desnudos, de toda esta ideología, ¿por dónde se mete, hermanos? Por la música. Hoy estamos viéndolo, ahora sí que vamos a decir, el Daddy Yankee va a ser juzgado y destruido. El Boss Bunny o Bad Bunny, que pura babosada dice. Mal, todos esos, hermanos, que ahorita los chavitos, yo diría no porque proteja a los que dirían, vamos a decir, no porque proteja la serie de Luis Miguel, ¿verdad? Pero las letras de otro tiempo tenían otra inclinación, aunque siempre ha existido música que te lleva al mal. Siempre. ¿Dónde está la música? En las fiestas paganas. Entonces, se vitoreaban con la música por sus triunfos políticos, religiosos, económicos. En este momento los músicos que se dedicaban a extorsionar la mente, el pensamiento de los hombres, se acaban. Ya no hay música para triunfar porque acaban de ser destruidos. Y sigue diciendo, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ninguna persona que edifique ídolos, imágenes, ya no va a haber quien les dé a las personas una imagen en la cual reposar su fe. Ya no va a haber, se va a acabar, ese viene otro juicio. Destruye a todos los que usaron sus manos para la idolatría. Y eso está tremendo también, ¿no? Pues es un juicio, cuando alguien lo lee, considero que bajo esta explicación que estamos dando, si llegara, por ejemplo, alguien a escucharlo, tiene dos. Una, o dice, están locos, o esto que estamos enseñando el Espíritu Santo lo usa para decir, wow, yo estoy usando mis manos para música destructiva, yo estoy usando mis manos para hacer idolatría, yo estoy usando esto, trae esta parte. Por eso aún estos temas, aunque son estudios, llegan en momentos a ser evangelísticos cuando el Espíritu Santo a alguien lo quiere tocar por aquí. ¿Sí? Entonces sigue diciendo, ya vamos a terminar, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ya no hay luz, ni voz de esposo, ni de esposa más en ti, ya no hay relaciones, ya no hay mujeres, ya no hay toda esta suciedad. No que el esposo o la esposa esté mal, no, sino la manera en que los matrimonios, en que las formas de amor se han dado a nuestros días. En este momento el Señor está acabando con todo esto. Dice ahí, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra,
pues tus hechicerías fueron engañadas, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han muerto en la tierra. Y para este punto, hermanos, termina la devastación de la gran ramera y de lo que es la Babilonia. La parte política en el 18 y la religiosa en el 17. Queda destruida. ¿Sale? Y entonces recuerden ahí lo que mencioné, ya no se los mencioné, lo que decía el capítulo 17 de las 7 cabezas que tenía, que dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Entonces estos 7 reyes tienen que ver con los 7 imperios que a Babilonia o a Daniel se le revelaron solamente 5. Pero si vamos a la historia, no se menciona el egipcio, que tuvo su gran momento. Los asirios no se mencionan, y los asirios tuvieron su gran momento. Entonces aquí cuando habla de los 7, muchos teólogos han dicho, está incluyendo a los asirios y está incluyendo a los egipcios, los cuales no se incluyen en la estatua de Nabucodonosor, porque para el tiempo de Nabucodonosor está hablándole a él en base a los reinos que a él le van a preceder. Él es el babilónico, lo pone a la cabeza, ignorando que los asirios estuvieron atrás de él e ignorando a los egipcios que estuvieron detrás de él. ¿Sale? Pero al final de cuentas son reyes o momentos donde se gobernó. Entonces ahí nos dice, ¿por dónde está aquí? Versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Las 5 formas de gobierno han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Aquí cuando dice uno es porque estaba Roma cuando Juan está escribiendo la carta, dice uno es y otro no ha venido. El que no ha venido es el que nosotros estamos viviendo, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese breve tiempo es lo que nosotros llevamos, que aunque dice 2000 años es breve tiempo, recordemos que el tiempo bíblico es distinto a nuestro tiempo. Será que dure breve tiempo. Y dice, la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Sale? Y los 10 cuernos, ya me pasé por aquí. Sí, ya. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. El 8º, que es el estilo de gobierno a la luz del romano, es el mismo que es el 6º. Ya los conté, ¿verdad? Egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego, romano, que es el 6, el que estamos viviendo, o en el tiempo y luego viene el 8º del anticristo, donde está el gobernante. ¿Sale? Digo esto, hermanos, porque dentro del internet ya saben que hay muchas interpretaciones. Entonces hay que tener ahí cuidado, porque decían, es que el Papa Juan Pablo II va a resucitar, porque él es el 6º y vendrá uno breve tiempo. Y Benedicto, ¿se acuerdan que duró poquito? Sí. Cuando entra Francisco Javier, la gente estaba esperando que Juan Pablo II se levantara, pero pues no pudo, le dio flojera. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, mis hermanos. Terminamos por aquí. ¿Alguna pregunta? Me adelanté porque se los leí lo que estaba aquí escrito, pero tiene sus hojitas. ¿Todo bien, mis hermanos? Para la siguiente semana ya entramos a la segunda venida del Señor. ¿Sale? Ya vamos a ver un poco de historia y ya con sus versículos de cómo Él viene, ¿sí? Y de cómo después de que venga vienen las resurrecciones, porque hay
Recordemos que hablamos de varias resurrecciones, ¿se acuerdan? La resurrección de Cristo, los que resucitaron con Cristo, nosotros que resucitaremos, luego viene esta resurrección y luego la última resurrección en el trono blanco. Las varias resurrecciones, 5, si no me equivoco son 5. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios y que Dios nos siga ayudando a poder terminar con estas temáticas.